Apreciados hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga muchísimo. Estamos nuevamente con el Salmo 119 en este día, hablando del versículo 6, que dice así: entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Aquí aparece la necesidad de otra actitud importante respecto de la palabra o mandamiento de Dios. Es el atender o prestar atención. En 1 Samuel, el capítulo 15, versículo 22, la Escritura dice: y Samuel dijo: ¿se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Prestar atención es la clave de una vida espiritualmente victoriosa, o dicho de otra manera, que a Dios le sirva para sus propósitos eternos. ¿Cuántas personas se preguntan ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mí? Pues acá encontramos una de las claves del propósito. Saúl era un ungido que vivía pensando en sí mismo y en hacer las cosas para su propia satisfacción. Y por esa razón dejó de lado la esencia o el verdadero objetivo del mandamiento que Dios le había dado, y cuando lo llevó a cabo, quiso satisfacerse a sí mismo, haciendo prevalecer su opinión acerca del destino del botín de guerra, ignorando el mandato de Dios al respecto. Y verdaderamente no hubiera sido avergonzado si hubiese atendido los mandamientos que Dios le había dado acerca de dicho botín. Cuando el profeta, de parte de Dios mismo, le recriminó su actitud rebelde, Saúl se excusó detrás de un supuesto programa que en ningún momento podía invalidar el mandato específico que Dios le había dado, puesto que en la mente del Altísimo solo está el bien final de aquellos que ha tomado por hijos. En los tiempos de Saúl, el cumplimiento del pacto hecho con Abraham, el hombre que le creyó a Dios y le fue contado por justicia, y en nuestros tiempos, en honor a su Hijo Jesucristo, quien en obediencia a su Padre murió en la cruz para satisfacer la justicia divina, y quien nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Habiendo considerado la palabra atención, vemos ahora la frase todos tus mandamientos. El tema es que una sujeción parcial no es satisfactoria a los ojos de Dios, puesto que la vida y la relación con Él es una cuestión de reino y no una simple ideología o creencia. Todo individuo debe elegir por dos opciones que se presentan en la vida, a saber, o pertenecer al reino de la luz, que es el reino de Dios, o pertenecer al reino de las tinieblas, que es regido por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. Ambos reinos están separados por una frontera que se llama desobediencia u obediencia absoluta, no habiendo una posición o estado neutral, puesto que si no me sujeto absolutamente a Dios, el instinto de mi propio hombre natural me hará esclavo, o como dijera Pablo, un hijo de ira, lo mismo
que los demás. Nadie puede pretender siquiera pertenecer al reino de la luz, que es el reino de Dios, sin aprobar cada día la prueba de la obediencia. Si consideramos la vida de Abraham como un modelo puesto por Dios como ejemplo, puesto que Jesucristo lo mencionó como alguien muy importante para aquellos que cruzaban el río de la muerte, haciendo el siguiente relato que se registra en San Lucas, y lo podemos leer, 16, 22 al 24, y que dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Acá descubrimos que para Cristo Abraham era alguien muy importante en la historia. Y también murió el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. A Abraham le fue demandada absoluta obediencia, desde el comienzo, pidiéndole en primer lugar que se separara de su tierra y de su parentela, o sea, de sus derechos y de sus sentimientos, lo más difícil de dejar. Y más tarde, cuando por fin le había sido otorgado el heredero, ya llegando al cenit de su vida, que tanto le había pedido a Dios, Dios mismo se lo pidió, le pidió que se lo ofreciera en sacrificio en el monte Moria. Nada como mejor ejemplo para entender qué quiso decir el salmista cuando expresó: entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Queridos hermanos, muchísimas gracias y el Señor les colme de sus bendiciones. Amén.